veces le damos el significado que tiene como la palabra de Dios. Y dice David: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. Y yo creo que tenemos que tomarnos de todas las promesas que Dios ha puesto justamente en su palabra, y esa es una promesa. Dicen que David fue joven y envejeció y no vio justo desamparado, ni descendencia que mendiga el pan. Y es una promesa que tú tienes que creer, debes de creer por la fe que tienes a Dios. No sé cuál sea hoy la situación que estés pasando, y el enemigo se ha encargado de que tú dudes en Dios. Él se ha encargado de crear confusión en tu vida y vives con temores y miedos. No importando la edad que tengas, tú sigues confiando y dependiendo de Dios. Y Dios conoce justamente todas tus necesidades. Solamente te pido hoy en la mañana, en este día y todos los días de tu vida, que creas en Él. Cree en Él y Él hará. Cierra tus ojos. Padre mío, en esta mañana estamos aquí delante de ti con el deseo de escuchar tu voz, escucharte a ti, Señor. Te damos gracias porque nos permitiste llegar como iglesia a este lugar que tú has levantado para ti, para tu honra y gloria. Enséñanos a amarte, enséñanos a seguirte, enséñanos a serte fiel, Padre. Enséñanos a ser realmente hijos tuyos. Tú conoces hoy nuestra vida, conoces nuestro corazón y hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Todavía vivo en temores y miedos, en angustias. Todavía sigo viviendo en la amargura de mi corazón. Y todo eso no está bien en mi vida, Señor. Y no está bien porque sé que a ti no te gusta, Señor, que haya algo que impida nuestra relación contigo. Padre eterno, que a través de esta palabra que hoy vas a hablar, a través del pastor, seas tú el que toque cada corazón y sanes cada corazón y llenes cada corazón. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Toma asiento, por favor. Estamos en la serie de Génesis y estamos viendo la vida de José. Para algunos, el cuarto patriarca de Israel. Y vemos también cómo es que Dios ha trabajado y ha sido fiel a Jacob. Acuérdate que Jacob viene de una vida completamente alejada de Dios, una vida enfocado en Él, un hombre que no creía en Dios, creía en Él, le daba mucha atención a sus deleites, a sus pasiones, a sus miedos, a sus temores, en lugar de poner todo en las manos de Dios. Y Dios fue tratando con él durante mucho tiempo, de tal manera que Dios al trabajar en el corazón de Jacob nos fue mostrando cómo fue creciendo justamente en la fe. Y Jacob se convirtió justamente en ese hombre de fe, que muchas veces nosotros tenemos que trabajar en ser hombres de fe. Estar convencidos, estar persuadidos de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él es el que va a hacer en su tiempo, no en mi tiempo. Yo tendré que esperar, seré paciente, como dice también el rey David: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Es lo que dice la palabra. Y vamos entonces al capítulo 47. Vamos un poquito a entrar en contexto. José tenía que entrevistarse ya con Faraón para decirle que ya había llegado su padre, que ya estaba instalado. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Quién leyó? En Gosén. Ahí fue instalado justamente una parte al oriente de Egipto. Ahí estaba ya, era una tierra muy prometedora, muy próspera, de los mejores pastos, las mejores aguas se encontraban en Gosén justamente. Y José
en su estrategia, en su inteligencia que Dios le había dado, había puesto justamente a su padre y a su descendencia en ese lugar. Y vamos a ver qué es lo que platica entonces José y qué es lo que sucede justamente en este capítulo y cómo es que vamos a ver ese hombre de fe que es Jacob. Se manifiesta justamente en esta parte de este capítulo. Dice en el capítulo 47, versículo 1 en adelante, dice, vino José y le hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, he aquí están en la tierra de Gosén o Gosén. Si logran ver y ver entre líneas de dónde venía Jacob. ¿De dónde venía? ¿Y qué imperaba en ese entonces? Hambre, porque no había qué, llovido. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó al Gosén? Dice aquí, con ovejas y vacas. Y yo pregunta es, ¿cómo es que pasaron esa hambruna? ¿Cómo estaban pasando esa hambruna? Al cuidado de Dios. Mucha gente que está pasando momentos difíciles en su vida sin Dios, está pasando muy mal. Muy mal. La gente que hoy tiene a Dios y está pasando por problemas, está pasando por angustia, está pasando por pruebas, con Dios la está pasando en paz. Es lo que tienes que aprender. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás depositando toda tu confianza? ¿En tu inteligencia, en tu dinero, en tus cuentas, en tu empresa o en Dios? Es lo que tienes tú que aprender, a depender de una manera fiel a Dios y Él hará. Y Él está haciendo en tu vida. Él está restaurando todo aquello que necesita ser restaurado en tu vida y en tu familia. Solamente te pido que confíes en Él. Y no llegó sin nada, llegó con lo que tenía, con lo que Dios había provisto justamente a Israel. Versículo siguiente, versículo 2. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas, son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Quiere decir que eran hombres de qué? De trabajo. Eran hombres dedicados a trabajar. Eran hombres dedicados a cuidar y a preservar la vida. ¿Sabes lo que cuesta mantener a una oveja? ¿A qué hora se levanta el pastor y a qué hora se va y se acuesta? ¿Cuánto tiempo tarda el pastor de alimentar a las ovejas? ¿1 hora? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Entonces llegas de repente al perro, si es que ves a tu perro, le pones simplemente la comida de una semana y hay un dispensador, está. Y el perro come y tú no te esperas, en una semana lo ves. Si bien le va al perro. La oveja, si no está el pastor, no come. La oveja, si no va y es llevada a los pastos verdes para que coma, la oveja no tiene olfato para irse a buscar el alimento. Tiene que ser llevada a donde está el alimento, porque es oveja, porque así lo dispuso Dios. Y eran hombres que conocían justamente el trabajar de cómo trabajaban con las ovejas. A una vaca la pones aquí y la vas a encontrar en 3 kilómetros, porque está buscando, está oliendo donde está el agua y donde está el pasto. La oveja no. Entonces quiere decir que eran hombres de responsabilidad, sabían su oficio, sabían lo que ellos hacían y lo hacían bien, puesto que llegaron con ganado a Gosén. Puso algún pretexto Faraón de que por qué, cuestionó por qué a José, por qué lo pusiste en ese lugar, si es un lugar muy próspero, dijo algo Faraón, o estuvo de acuerdo con la decisión que tuvo José. Y eso tiene mucho que decir. También tú ves entre líneas lo que representaba José a Faraón. Era un hombre de confianza, un hombre digno de confianza. Era su mano derecha. Y lo que él dijera estaba
Cuando tú tienes a alguien de confianza en tu empresa, le dejas las llaves, le dejas las finanzas, le dejas todo y a todo el personal. Y te puedes tranquilamente de vacaciones. Y sabes que cuando tú llegues te va a entregar buenas, te va a entregar buenas cuentas, si no eres una persona de confianza. Si vas a estarle marcando cada rato y vas a estar teniendo cámaras y checando tus cámaras a ver qué está pasando en la empresa, no, entonces no hay confianza. Y a veces tienes que hacerlo, porque entonces la gente que trabaja ahí no es de fiar, no es de confianza, porque no ha demostrado es una persona digna de confianza y tiene que estar supervisado y controlado y visto en muchas empresas. Pero tenemos la otra parte, que hay corazones que se esfuerzan por dar esa confianza. En lo que tú depositas en él, no te fallan, ahí están. Los citas a una hora y están a esa hora. Dices que hay que sacar esto y lo sacan. Les pides cualquier cosa y ahí están. Y siempre están al pendiente. ¿Qué es lo que más se necesita hacer? No esperan a que venga el patrón y diga, a ver, ven, tenemos una junta. Va y se acerca. ¿Qué más hay que hacer, patrón? ¿Qué cosas más hay que hacer, jefe? Y de eso tenemos que trabajar nosotros los hijos de Dios, porque tenemos que marcar claramente una diferencia en el mundo. ¿Eres reactivo o eres proactivo? Un hijo de Dios es proactivo. Un hijo de Dios tapa el pozo antes que el niño se ahogue. Eres previsor, planeador, administrador, controlador. Sabes darle dirección a tu vida, porque tu vida tiene un propósito. Si vives una vida sin propósito, estás siendo como la ola del mar, llevada de un lugar a otro, es lo que dice la palabra, hombres de doble ánimo. Y quiero nuevamente centrarme de cómo es que Dios cumple sus promesas. Y recordamos lo que Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿A quién se lo dijo? A Abraham. Y si se lo dijo a Abraham, también te lo dijo a ti, porque todos los que hoy tenemos fe en Cristo somos hijos de ¿quién? ¿O somos descendientes de quién? De Abraham. Pues si tú no has puesto atención en esta parte en tu vida y no crees que Dios te quiere hacer una nación grande, si tú no crees que Él te va a bendecir y engrandecerá tu nombre y serás bendición, entonces estás en el camino incorrecto, estás en la iglesia incorrecta y estás creyendo en el Dios incorrecto, porque Dios lo que promete, lo cumple. Y dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces quiere decir que aquella persona que osa en contra tuya como hijo de Dios, se está metiendo con Dios. Pero mucha gente no lo cree. Y quiere o cree que tiene que tomar venganza de las cosas cuando simplemente tienes que confiar en Dios y Él hará, porque Él es nuestro Hacedor. Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es nuestro castillo, es nuestra torre fuerte. Pero tienes que creerlo, amado, y tienes que vivirlo. Nuestra vida cristiana es de acción, de una fe en acción, no de una fe religiosa, que lo crees de manera intelectual, pero no haces nada, porque crees que no hay que hacer nada. Y no, es todo lo contrario. Una fe sin obras, una fe sin fruto, una fe sin acción, es una fe ¿qué? Muerta. Es una fe muerta y tienes que aprender justamente eso. Dios te lleva a tener una fe en acción, a que tú deposites toda la confianza en Él sin dejar lo que te compete a ti hacer. Y dice que tomó, ¿cuántos hermanos? 5 hermanos. Y pues puede ser que a lo mejor, como no nombra a sus hermanos, quiere decir que a lo mejor tuvo desde Rubén, desde el más grande hasta el más, en esa escala seguramente. O tal vez incluyó a Benjamín. Pero todos tenían ya familia, ya todos tenían hijos, ya todos tenían esposa.
Pero lo importante, escogió a 5 de sus hermanos que eran también igual de trabajadores que él. Versículo 4. Dijeron además a Faraón: para morar en esa tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. ¿Con qué actitud? ¿Cuál fue su actitud de ellos? ¿De orgullo, de soberbia, de altivez o de humildad? A veces se nos olvida quiénes somos y quién es Dios. Y Dios demanda toda reverencia a Él. ¿Cómo te comunicas con Dios? ¿Cómo hablas con Dios? De repente hablas Diosito. Es que Diosito es una irreverencia, ese adjetivo, es Dios, es tu Padre. Abba Padre significa papito mío. Chuchito, ¿a quién te estás refiriendo? Es irreverencia, es una falta de respeto. Si antes con el hecho de nombrar Dios la gente moría por la santidad de Dios, si no existiera la misericordia de Dios y aplicara justamente la misma vara que aplicó en el Antiguo Testamento, no habría aquí nadie. Porque a veces osamos en hablar de manera irreverente a Dios. A veces lo buscamos acostados, bostezando. Él te está hablando y te duermes, Él está hablando y no pones atención, estás en tu celular viendo otras cosas que en lugar de estar viendo y escuchando lo que Dios tiene para tu vida. Tu mente está metida en otras cosas, en el trabajo, en las tarjetas, en las deudas, en problemas, cuando tienes que estar completamente atento en lo que Dios está diciéndote a ti, porque te está hablando justamente a ti. Y dice aquí que ellos, vean cómo le hablaba entonces a Faraón, dice que permitas que hablen tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre. Vean qué bendición. Dios estaba justamente cumpliendo su promesa. Dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y dice aquí Faraón. ¿Quién era Faraón? El hombre más poderoso de ese momento, que tenía todo y tenía a todos bajo su resguardo. Tenía todo el poder, tenía todo el dinero, tenía todas las riquezas. Y dice aquí: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre, José. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Qué estaba pidiendo Faraón? Hombres capaces, hombres responsables, así como tú. Cuando él esté buscando a un trabajador, a un gerente, a un director, a un supervisor, va a buscarlo justamente en su reino. Y eso es una gran bendición. Cuando Dios te pone en un lugar donde hay mucha gente secular, siempre Dios va a poner luz en ese lugar y te pone a ti, para que seas ejemplo, seas testimonio. Y dice aquí que él pidió 5 hombres que sean capaces. Y también aprendí lo que dice en Proverbios: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué es lo que tenía entonces Jacob? ¿Qué había hecho Jacob? ¿Qué habían hecho sus hermanos? ¿Qué había hecho José? Justamente habían sido hombres de verdad. Y dice que los hombres de verdad hallan gracia a los ojos de ¿quién? De Dios. ¿Y a los ojos de quién? De los hombres. No es casualidad, amados. No es coincidencia que muchas veces puedes lograr ciertos puestos en una empresa por la gracia de Dios, porque Dios ha visto que es un hombre de verdad y te ha puesto ahí justamente por ser ejemplo o para que seas ejemplo.
Lo que pasa es que no te lo crees. O lo peor, piensas que es por tu capacidad, es porque tú caes bien a todos, o es porque tú sacaste buenas calificaciones y tienes una buena escuela atrás de ti. No, es Dios. Y ha visto en tu corazón que eres un corazón de verdad. Y cuando eres una persona de verdad, vas a sobresalir entre todo el grupo donde tú te encuentras. Porque la luz así es. La luz es la que impera en las tinieblas. Dice que las personas ven a los hijos de Dios como personas fieles. Y estaba pidiendo justamente eso Faraón. Vean lo que dice, vamos a ponerle una marca a Génesis y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Dice así. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Quiere decir que los hombres tienen que verte a ti justamente como un buen administrador. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Qué dice ahí? Fiel. Entonces, Dios demanda que todo servidor de Él tiene que ser un hombre, una mujer, fiel. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Digno de confianza. Que no deja plantado al ministerio, que cumple lo que se le ha dicho cabalmente, que realmente llega puntual a sus citas con el Señor, que realmente hoy la gente lo ve como justamente eso, como un ejemplo a seguir. Qué triste es que tienes que estar cancelando, llegando tarde y la empresa te tiene en un mal servidor. Y tú le dices, ¿y es cristiano? ¿Has escuchado eso? Yo muchas veces. ¿Y eso qué es cristiano? No puede ser. Porque en lugar de darte risa, a mí me da dolor. Porque está siendo mentiroso a Dios. Y tenemos que trabajar, sí, a lo que dijo el Señor. ¿Qué espera Dios de ti? Que seas digno de confianza. Que si tú dijiste, Señor, yo te seguiré, a donde tú vayas, yo estaré contigo. ¿Dónde está mi servidor? Pero donde yo estoy, ahí estará mi servidor, es lo que dice Jesús. Dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58, unos capítulos más adelante. Y seguramente lo tienes subrayado. Seguramente. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cada cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo te pido que medites esto. Si eres un servidor hoy de Dios, medita en este versículo. ¿Y Dios qué está demandando de ti? ¿Qué espera de ti? Primeramente, dice que como eres amado de Él, debes estar firme y debes ser una persona constante, que tienes que ir creciendo en la obra de que le estás dando al Señor, sabiendo que tu trabajo nunca va a ser en vano a Él. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Él te da mucho más de lo que tú y yo podamos recibir. Siempre va a ser así. Si alguien me dice, no tengo pastor, tienes que pensar en dos cosas. O estás siendo disciplinado o te falta fe. La gente que ha sido fiel al Señor tiene una vida en abundancia. Y siempre está para estar prestando. En lugar de pedir, Él presta, Él da. Y siempre lo buscan justamente para eso.
La gente que está pide y pide y pide, presta y presta, préstame, es que no tengo. Entonces pregúntate por qué tienes una vida de carencia. Porque a lo mejor no has sido fiel completamente a Dios. Y cuando tú realmente eres fiel a Dios, Él te pone en lo mucho, porque has sido fiel en lo poco. Que justamente es lo que vamos a ver. Entonces el faraón dijo y señaló y demandó: ponme a los mejores hombres capaces de poder sacar bien mi trabajo, porque yo, faraón, invierto mucho en el ganado, mucho dinero, y me gusta tener buen ganado, y para eso necesito gente capacitada. Entonces quiere decir también que cuando Dios te escoge, Él te escoge con capacidades. Y aquí quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 14. Mateo, capítulo 25, versículo 14. Aquí la Biblia justamente habla de la parábola de los talentos. Aquí voy a hacer una observación entre paréntesis. Si bien este pasaje habla de los talentos, está hablando del pueblo de Israel, no para la iglesia. Sin embargo, hoy, si me lo permiten, quiero aplicar justamente lo que quiero enseñar en función de lo que estamos hoy predicando. Y dice aquí: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Quiere decir que lo que tú tienes hoy en día, lo que tú estás manejando, los hijos que tú tienes, el matrimonio que tú tienes, la empresa donde tú trabajas o la que tú tienes, es de acuerdo a tu capacidad. A veces ahí nos perdemos. Es que yo quiero un puesto de director, pero Dios te dio un puesto de supervisor porque Dios es tu capacidad. O viceversa. Tú quieres un puesto de supervisor porque tienes menos responsabilidades, y Dios te dice: no, tú vas para director. Ay, pero porque te di capacidad de director. Entonces, hay que meditar, hay que orar para que Dios justamente te ubique. ¿Y cuál es la capacidad que te dio? ¿Cuáles fueron los dones que Él te dio? Porque el Espíritu da los dones y los talentos. Dice entonces: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Eso también nos viene a algo muy importante. Y permítanme que se los diga. Cristo se fue por un tiempo, o por un largo de tiempo. Él ya ascendió y está sentado a la derecha del Padre. ¿Cuándo sucedió? Ya muchos años, ya largo tiempo. Pero dice y dijo que va Él a regresar. Cristo va a regresar. ¿Y a qué va a regresar? ¿A qué va a regresar? Vean lo que dice, aquí sí, acompañen nuevamente a la segunda carta a los Corintios, capítulos 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver a qué va a regresar Jesús. Obviamente esperamos, como toda iglesia, esperamos la profecía, la más esperada de la iglesia, que es el rapto o el traslado de la iglesia en el aire con el Señor. Eso es lo que más esperamos. Amén. Pero dice que en ese momento, cuando hemos sido trasladados, va a pasar justamente lo que dice el versículo 10 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios.
Porque es necesario que todos nosotros, ¿qué dice ahí? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te has preguntado cuántos dones te dio Dios? Y de los que te dio Dios, ¿cuánto estás usando y cuántos tienes enterrados? Hay mucha gente que tiene dones y los tiene enterrados. O hay gente que tiene más de un don y solamente ocupa uno y el otro lo tiene enterrado. Cuando tienes que dar o tienes que ponerse a trabajar todos los dones que Dios te dio. Entonces aquí vale la pena que si no sabes qué dones tienes, creo que es tiempo que le preguntes a Dios, Señor, ¿cuáles son mis dones que tú me diste? Porque quiero ponernos a trabajar todos para tu gloria y para tu honra, porque tú vas a darme cuenta de eso. Aquí lo dice, que todos vamos a comparecer. ¿Quiénes todos? La iglesia, los salvos. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y Cristo mismo te va a decir qué fue lo que tú hiciste aquí en la tierra mientras estabas aquí en la tierra, cuánto fue bueno y cuánto fue malo. Y Cristo va a recompensar a aquellos que se esforzaron a través de las coronas que van a recibir, para que no lleguen con manos vacías. Si no solamente se trata de servir, sino cómo estás sirviendo, con qué corazón, con qué responsabilidad, con qué entrega. Y es lo que mucha gente no ha entendido, muchos no han entendido esa parte. El creyente se ocupa en actividades propias del reino, en tanto que el Señor tarda en llegar. Un creyente tiene que estarse ocupando de las cosas del reino. Y justamente hoy Dios va a ver en ti esa fidelidad. Dice que aquel que fue entregado 5 talentos, le entregó otros 5 talentos. Y vean lo que dice el Señor. Regresamos nuevamente a Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que entonces Dios va a mirar tu fidelidad y siempre va a ser en lo poco. ¿Qué es en lo poco? Mientras estás en esta tierra. ¿Qué es en lo mucho? La eternidad. Los años que tú vas a vivir aquí en la tierra van a ser poco contra la eternidad. Entonces, hay varios que me están menospreciando justamente los dones que Dios da. Porque sigo leyendo. Llegando también al que había recibido 2 talentos, versículo 22, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces quiere decir que las actividades y la diligencia en el servicio quedan manifiestas. Quiere decir que no habían perdido el tiempo estos 2 servidores, estos 2 siervos. Al que le dio 5 y al que le dio 2. Ambos trabajaron en ellos y duplicaron justamente los talentos. Entonces, dice que Dios reconoció justamente ese sentido de responsabilidad, ese deseo de hacer prosperar justamente el reino. Y Dios nos está preparando para eso, amados. Ayer hubo aquí un evento de reanimación cardiopulmonar. ¿Lo dije bien, mis amados médicos? Gloria a Dios. ¿No? Y lo que se vino a mi mente, y lo que para mí significó eso que ayer pasó, para muchos fue aprender de cómo reanimar a alguien
que en su momento quedó desmayado porque se le quedó algo en las vías respiratorias y ya dejó de respirar. O que tiene dificultades de poder reaccionar y está en ese sentido. Mucha gente de repente pues estamos como, ¿qué hacer en ese caso? Pero si tú lo aterrizas, lo que pasó ayer fue una parte espiritual muy bonita. Porque Dios nos está preparando justamente de ser esos instrumentos de reanimar al que está muerto. Mucha gente está hoy viviendo muerto en sus delitos, sí, pecados. Y cuando Dios te escoge como ese instrumento, que reanimes, que des vida a lo que ya está muerto, justamente es lo que pasó ayer. No, te lo viste desde un punto de vista físico y médico, pero eso es un punto espiritual, es claro. Prepárense porque va a haber mucha gente que va a entrar por esa puerta muerta y tiene que salir viva. ¿A través de qué? De mi palabra, del evangelio. Y tú tienes que dar el seguimiento a esa alma para que siga creciendo justamente en el reino de Dios. ¿O para qué Dios te escogió? Qué bueno que ya sabes revivir a alguien que tiene un problema físico en ese momento. Pero tienes que aprender también a cómo hacer que una persona está dando muerta, tenga también vida. Y vida eterna, vida en abundancia, a través de ser el puente justamente entre ese muerto y Cristo. Tú eres justamente ese puente. Y no fue casualidad que justamente ayer pasara eso. Ya pronto vamos a pasarnos de aquel lado. ¿Y qué significa? Que va a estar más amplio, va a haber más almas que puedan llegar sin problema alguno. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Prepárense, iglesia. ¿El Señor quedó satisfecho de estos dos primeros? El que le dio 5 y el que le dio 2, ¿quedó satisfecho? Claro, ¿no? Quedó muy satisfecho de las actividades de sus siervos. ¿Cómo los calificó? Bien, buen siervo, ¿no? Y fiel. ¿A quién no le gustaría escuchar de la boca de Cristo justamente eso? ¿Y qué estamos haciendo? La figura de un salvo es que ha nacido de nuevo. Y en la segunda venida de Cristo, en las nubes, no aquí en la tierra, en las nubes justamente va a ser el traslado de esa iglesia, que también va a pedirle cuentas a Cristo. ¿Qué hiciste cuando estuviste aquí en la tierra? ¿Qué hiciste en el nombre mío? ¿Qué hiciste hoy con mi poder que yo te di, con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste? ¿A quién le serviste o te serviste tú? Porque hay mucha gente que se sirve del reino, en lugar de servir al reino. Y son cosas completamente diferentes. Pero vean lo que dice en el versículo 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¡Qué vergüenza! No sé ustedes, pero eso me llena a mí de vergüenza. Yo puedo ser esa persona. Y no me gustaría justamente poderle dar esta explicación a Cristo de los dones que Él ya me entregó a mí. Respondiendo su Señor le dijo, siervo, malo y negligente. También quiere decir que también lo calificó el Señor. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Hubieras levantado la mano a tiempo y decirle, no me interesa tu servicio al servirte a ti, Señor. No me interesa este ministerio. Te lo entrego a ti. Porque no me siento capaz, no me siento con el llamado, no me siento con la capacidad de poder llevar y darte buenas cuentas. Y sin embargo, usaste justamente para bien de ti este ministerio. No fue para el Señor, fue para ti. Para que la gente te reconociera, la gente te aplaudiera, la gente te pusiera una estrellita. Cuando debiste haber dicho, esto que tú ves en mí es Cristo. Y si tienes a alguien que reconocerle y quien agradecerle, es a Cristo, no a mí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene
10. ¡Wow! ¡Qué fuerte va a ser eso! Que Dios decida o que Cristo decida justamente esta parte. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. El que tenga oídos, que oiga. Rezamos nuevamente a Génesis. Versículo 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob, ¿qué hizo? Bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacobo bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. ¿Qué significa esto? ¿Se dan cuenta cómo fue creciendo en espiritualidad Jacob? Él no consideraba a Dios cuando salió justamente del seno de sus padres por temor y miedo de ser asesinado por su hermano. Cuando estuvo con Labán, justamente él estuvo trabajando para sí mismo, no trabajó para Dios. Él no dijo: Señor, escógeme la esposa que tú crees que va a ser bien para mí y que ambos podamos ser de bendición para tu reino. Eso no fue lo que oró. Él dice que se enamoró de la primera mujer que vio y dijo: esta es la que va a ser para mi vida. Pensó primeramente en él, y muchas veces piensas más en ti que pensar más primero en Dios. Y lo que dijo mi hermano justamente en el devocional del diezmo es que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Cuando Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis, así transparente, somos cartas abiertas, somos libros abiertos ante la gente. Y claro que temprano Dios muestra el corazón de cada uno de nosotros. O sea, de una u otra manera sale a relucir de dónde está tu tesoro. O dónde está tu corazón, y ahí va a estar tu tesoro. Y dice que Jacob bendijo, oró, ¿no?, a Faraón. Obviamente Faraón está siendo un instrumento de Dios para bendecir a su pueblo. Y Dios había escogido el corazón de Faraón, aunque Faraón no le dio como tal la gratitud a Dios. Sin embargo, dijo: tu Dios, le dijo a José: tu Dios, pide a tu Dios. O sea, reconoció a final de cuentas de que había una gran diferencia entre sus dioses que él tenía y el Dios de José. Y aquí también entra una enseñanza hacia nosotros. Tal vez Dios te puede agendar en tu vida mucha gente que tiene muchos dioses, o que tiene un Dios diferente al que tú crees y tienes. Y qué padre, qué bonito es que cuando alguien pueda decirte: mejor pídele a ti, mejor le pide tú a Dios, porque a mi Dios creo que no va a escuchar. Como que tú tienes ahí línea directa hacia Dios y yo la verdad no la tengo. Cuando debe de ser, ¿no? A veces escucho esa parte: usted, pastor, usted está más alto que... No, todos tenemos el mismo espíritu. Y todos tenemos la misma línea telefónica: clama a mí y yo te... Esa es la línea telefónica del Señor. Aprende a clamar, aprende a vivir como justo, y Dios va a darte grandes cosas que aún tú no conoces. ¿Quién dice amén? Y nuevamente se vuelve a confirmar la bendición o la promesa de Dios: bendeciré a los que te bendijeren. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Bendecir a quién? A Faraón. Simplemente por ser un instrumento de bendición para su pueblo. Simplemente por eso. Versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. ¿Qué otra enseñanza viene en estos versículos? Aprende a honrar a tus padres. Y José honró a su padre y lo puso en el mejor lugar y le daba el mejor alimento. Y no quiere decir que llenes de lo que no tienes a tus padres. Y me refiero de manera material. Cuando el mendigo
estaba en el pórtico de Salomón, levantando su mano, esperando que que Pedro y Juan le dieran algo. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata. ¿Cuántos de aquí pueden decir no tengo oro ni plata, pastor? Ni tengo piedras preciosas, físicamente hablando, no espiritualmente, ¿no? Pero lo que tengo, pastor, se lo doy. Lo que tengo, papá, te lo doy. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Porque aunque tengas los medios, si no tienes amor, nada eres. Y si vas a dar algo y no va acompañado de ese amor, no sirve. Dicho por Dios mismo. Entonces, quiere decir que Cristo te va a preguntar, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuánto amaste? Te va a preguntar Cristo. Porque el amor lo refleja a Él. Porque entonces hablaríamos de aquella gente que no tiene que dar físicamente nada, y entonces iría como una acepción de personas de aquellos que sí tienen. Entonces quiere decir que todos tendríamos que dar amor, tengas dinero o no tengas dinero. Lo que sí tienes que asegurarte es tener amor. Y qué hermoso que tú puedas amar como Cristo hoy te ama. Y sobre eso estamos nosotros trabajando. Amarte como tú me amas, Señor. En eso es el reto de todos los días. Quiero llegar a amarte como tú me amas. Y es un desafío, y es un reto, es un trabajo de todos los días. ¿Qué implica? Bajarle niveles al orgullo, a la soberbia, a la altivez. Eso no te sirve de nada. Dios realmente demanda humildad y mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que nos demanda Jesucristo. Versículo 13. No había pan en toda tierra y el hambre era muy grave, y por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Por los alimentos de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, y se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él al segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Y solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla, y sembráis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y los 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Muy fácil. ¿Quién te compró? ¿A quién le perteneces? Luego entonces, ¿para qué te compró? Para servirle, ¿no?
Él, justamente, ¿cómo llegaste a Cristo? Sin nada. O teniendo todo, no tenías nada. Mucha gente llega a Cristo teniendo un buen dinero, una buena empresa, una buena vida, un buen estatus, pero no tiene qué, paz en su corazón. Y están dispuestos a dar la mitad de su reino con tal de tener paz. A veces Dios nos permite tener que llegar al punto más bajo de nuestra vida espiritual para que entonces podamos clamar a Él, Abba Padre. Y cuando tú realmente reconoces quién es el que puso su mano delante de ti y te levantó, no tienes más que besar esa mano el resto de tu vida y darle gracias por esa mano que te alimenta y te sostiene en todos los días más difíciles de tu vida, y lo sigue haciendo. ¿Cómo no servirle al Señor? ¿Cómo no amar al Señor? Si lo dio justamente todo por amor a ti, por amor a mí. Obviamente vemos lo que pasó en Egipto y todos no tienen más que dar para poder comprar más alimento, solamente su propia vida. Así deberíamos ser muchos de buscar a Cristo. No tengo ni oro ni plata, Señor, pero lo que tengo te lo doy. Mi corazón es tuyo, te pertenece. Haz de lo que tú más tú quieras. Tenemos que aprender justamente esto, iglesia. Tenemos que aprender justamente en cómo estás hoy caminando con Cristo. ¿Qué es lo que tú le dijiste a Cristo? ¿Y qué fue lo que tú prometiste a Cristo? Versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Aquí quiero aprovechar esto último para decirte a ti, papá, mamá, abuelos. A veces ponemos sobrecargas en la gente que se queda. Cuando tú ya te sientes, o cuando tú muchas veces hemos escuchado al abuelo, al papá, a la mamá, en el momento, a la tía, el momento justamente cuando siente que ya van a partir de esa tierra. Y comienzan entonces, los hacen prometer muchas cosas que son cargas justamente para esos corazones. Y en ese momento, ¿qué dice la persona? Claro que sí, sin medir justamente qué, la dimensión de lo que eso representa. Jesús dijo: ¿por qué estas cargas? ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas? Quiero solamente aprovechar lo siguiente. Si Dios te da la oportunidad de despedirte de tu familia, no pongas cargas. No dejes cargas a ellos. Quiero que tú me entierres y me pongas un nicho de oro. No tienes siquiera para comer. Ni siquiera dejaste algo para donde enterrarte y dejaste ese problema en ellos. Quiero que me lleves mis cenizas a Acapulco. Nunca has visto una playa. Y eso lo he escuchado muchas veces. Es que dimos nuestra palabra, pastor. Pues no, pidan perdón y punto. No carguen cosas que no pueden cargar. Hay cosas que no van a depender de ti. Y lo único que depende de ti es haber dado amor en vida a esa persona que ya está a punto de morir. Así pongas el mejor mariachi, así pongas las mejores flores, así pongas el mejor lugar. Si no diste amor, de nada sirvió. Mejor en vida. Pero esto me viene justamente. Jacob dijo: pues sí,
Yo no quiero morir aquí. Bueno, estaba en José hacerlo, tal vez sí, no hubo ningún problema. Así fue cumplido. Hay cosas que están dentro de la sabiduría y prudencia, pero hay cosas que están fuera de. Entonces, esto es para mamá, papá, abuelos. No pongas sobrecarga a alguien de tus hijos, a algún pariente, de algo que realmente va a ser difícil. Y también puede ser en vida. De repente escuché a alguien que decía, yo quiero que me compres un carro último modelo. Y era el tema de todas las comidas a los hijos. Ustedes ya fueron alimentados por mí, vestidos por mí, les di casa, escuela. Ahora quiero que todos se junten y me den un carro de último modelo. Y lo quiero bajo esas características. No es así. No pongas cargas en alguien que vas a lastimar. Porque lo peor, vas a vivir una vida frustrada. Te vas a ir de esta tierra frustrado porque nunca se te compró tu carro que pediste. Espero que como hijo de Dios sepas entonces qué pedir. Y yo creo que lo único que tú pedirías es entrégate a Cristo todos los días de tu vida. Es lo único que vale la pena. Amén, iglesia. Vamos a levantarnos, por favor. Cierra tus ojos. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido escucharte. Gracias por lo que tú hablaste esta mañana en mi vida, Padre. Hablaste varias cosas que tocaron mi corazón, mi Dios. Primeramente, así como la vida de Jacob, yo quiero seguir creciendo espiritualmente, siendo un hombre de verdad, siendo una mujer de verdad, siendo testimonio ante la gente que hoy está buscándote, Padre. Que puedan ver en mí tu rostro, tu forma de hablar, tu amor, Señor, tu compromiso, la obediencia. Enséñame, Señor, a poder tener y valorar los dones que me has puesto en mi vida. Enséñame a poderlos darle intereses que tú demandas. Enséñame a confiar en ti. Quita de mi vida los miedos y los temores, porque tú me has dicho que vas a bendecir mi vida y la vida de mis hijos y la vida de mis hijos, de los hijos de mis hijos. Enséñame, Señor, a que mi fe esté estable y permanezca siempre en ti, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Yo estoy en la plena certeza, en la plena convicción que tú estás haciendo todo aquello que mis ojos no ven. Y tengo la plena seguridad que estás obrando en mi vida, porque tú has puesto el querer como el hacer en ella. Enséñame, Señor, a honrarte y amarte todos los días de mi vida. Quita de mí la flojera, quita de mí la apatía, el desánimo. Quita de mí, Señor, tal vez tener algo de inconstancia o mucha inconstancia en mi vida. Enséñame a ser constante y perseverante. Enséñame a ser proactivo, ya no más reactivo. Doy gracias, Señor, porque sé que estás trabajando en cada corazón, que ese corazón ha aprendido a ser fiel a ti. Y sé que tú lo has puesto hoy, Señor, lo vas a poner en lo mucho. Yo lo sé, Señor. Y oro también por aquellos que hoy se han dejado engañar y viven una vida completamente alejada de ti. Con sus labios te dicen que te aman, pero con tus hechos lo niegan, Padre. Oro por ellos porque tú sigas quitándoles ese estorbo espiritual en el cual han sido engañados. Y dales más a aquellos que han sido fieles a ti y que siguen caminando contigo, Señor. Gracias por llenarme de tu paz, Señor, en los momentos más difíciles de mi vida. A ti no te puedo engañar y tú sabes por las pruebas que estamos pasando, pero confío en ti, espero en ti y sé que tú estás haciendo las cosas conforme a tu preciosa voluntad. Bendice, Señor, esa semana que está llena de ti, que sea plena en ti. Dame la sabiduría y la prudencia necesaria para que las cosas las haga lo mejor posible, para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su semana y que esté llena de bendición.
nos